Así que hoy continuaremos aprendiendo sobre un tema que es verdaderamente importante y significativo para nosotros como iglesia en estos tiempos o en esta temporada que estamos enfrentando. Recuerde, mi querida iglesia, que estamos en tiempos desafiantes, tiempos determinantes, tiempos decisivos, tiempos que están desafiando nuestra fe en Dios, tiempos que están desafiando nuestra confianza en Dios, tiempos que están desafiando nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Estamos en tiempos difíciles que para nadie es un secreto, tiempos de cambios trascendentales, tiempos también que van a desafiar nuestra integridad moral, emocional, nuestra integridad y nuestra honestidad económica, tiempos que van a desafiar nuestra fidelidad a Dios, nuestra fidelidad al cónyuge, tiempos que van a desafiar nuestro matrimonio, tiempos que van a desafiar también la identidad de nuestros hijos, porque nuestros hijos se están viendo amenazados por la ideología de género. Estamos en tiempos difíciles, tiempos que están desafiando nuestro crecimiento espiritual. Estamos en tiempos, mi querida iglesia, tan difícil, escuche bien, que únicamente lo podemos atravesar sosteniéndonos en la palabra de Dios. Es la única manera que nosotros podamos sostenernos, sostener nuestra integridad, sostener nuestra familia, sostener el ministerio, el llamado, sostener lo que Dios ha hecho a nosotros. El propósito solamente lo podemos sostener manteniéndonos anclados a la palabra de Dios. Usted y yo no podemos pretender sostener nuestra propia vida, no podemos sostener nuestra relación de una manera significativa y saludable, una relación con Dios, no podemos sostener nuestro ministerio por nuestra propia fuerza, porque terminaremos agotados, cansados y fracasados. Es en el poder del Espíritu Santo y conectado a la palabra de Dios que lo podemos lograr. Por eso el propósito de Dios a través de este mensaje es desafiarnos y exhortarnos en este 2024 a no recibir la gracia de Dios en vano. Ese es el tema que voy a terminar de compartir con ustedes en esta mañana. No recibir la gracia de Dios en vano. Y vamos a hacer un repaso de lo que pudimos hablar el domingo pasado, porque este mensaje está fundamentado en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Y escuchen lo que dice: y como colaboradores con Él, también os exhortamos ¿a qué? A no recibir la palabra de Dios en vano. Otras versiones dice: como colaborador de Él, le ruego, dijo el apóstol Pablo, le suplico a no recibir la gracia de Dios en vano. Y lo primero que observamos y aprendimos en este pasaje es que el apóstol Pablo se acredita y se ratifica o se define como un colaborador, como un embajador de Cristo. ¿Y por qué Pablo se define de esta manera? Porque a Pablo se le reveló el llamado que Dios le hizo. Hasta que nosotros no se nos revele ese llamado, usted no va a ratificarse o se va a certificar o se va a definir como un colaborador o un embajador de Cristo. Porque el reino de Dios se mueve por revelación, no por información. Y muchas personas reciben la información, la palabra de Dios todos los domingos, pero no se les revela la palabra de Dios. A Pablo sí se les reveló. Por eso el apóstol Pablo estaba plenamente convencido que un colaborador de Cristo, un servidor de Cristo, un ayudante de Cristo, ora y ayuna por los demás. A Pablo se reveló que un colaborador de Cristo ayunaba, oraba por sí mismo, y ayuna por su familia, ora y ayuna por la nación, ora y ayuna por la iglesia, por sus hijos. Ese es un colaborador de Cristo, un embajador. A Pablo se le reveló que un embajador es una persona que ayuda y bendice al necesitado. Y no solamente eso, sino que difunde y propaga la palabra de Dios donde quiera que Dios nos envíe. Lo segundo que observamos y aprendimos en este pasaje es que el apóstol Pablo aconseja y exhorta y manda a los corintios a no recibir
la gracia de Dios en vano. ¿Y por qué los exhorta, pastor? Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia muy problemática. Siempre estaba metida en conflictos internos. Y por eso viene la exhortación y el consejo de Pablo. Y el consejo y la exhortación y el mandato que Pablo le da ante esta situación que estaba afectando a la iglesia en general, porque no afectaba solamente a uno, a dos, a tres, estaba afectando a toda la iglesia. Y por esa situación que Pablo ve, cuando hace una evaluación interna y profunda en la iglesia, les llama la atención y los exhorta a no recibir la gracia de Dios en vano. Pablo le dice, no sigan recibiendo la palabra de Dios en vano, porque cuando una iglesia es afectada y camina como caminaba la iglesia de los Corintios, que hubo un tiempo que se mantuvo dividida entre sí, Pablo cuando hace esa evaluación dice, esta gente, esta iglesia está recibiendo el mensaje de Cristo y la palabra que se le está dando, lo está recibiendo en vano, porque eso es lo que yo no le he predicado, le dijo Pablo. Yo le he predicado el amor, la unidad, la perseverancia. Eso le predicaba a Pablo, a Cristo. Y cuando Pablo hace esa evaluación se da cuenta de que la iglesia estaba recibiendo su mensaje en vano. La palabra gracia en este contexto es importante que la podamos definir, porque aunque usted y yo podemos saber qué significa la palabra gracia, que en general significa favor de Dios, amor de Dios, perdón de Dios, aunque nosotros podemos saber eso, el sentido de la palabra cambia según el contexto. Escuche bien, el sentido de la palabra gracia en este pasaje cambia según el contexto, y el sentido en que Pablo utiliza la palabra gracia en este pasaje se refiere al evangelio, se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la vida y a las enseñanzas de Jesús. En pocas palabras se refiere a la palabra de Dios. Ese es el sentido de la palabra gracia en este contexto. Lo que el apóstol Pablo les quería decir, resumiendo lo que es la palabra gracia en este contexto: no reciban, no tomen, le dijo el apóstol Pablo, no acepten este maravilloso regalo de la palabra de Dios en vano, sin efecto. Pablo se estaba dando cuenta que cuando él le predicaba a la iglesia de los Corintios, esa palabra no estaba causando un efecto en las personas. Las personas seguían con una esterilidad espiritual, no daban fruto, eran infructuosos la iglesia de los Corintios. Que te puedas detener 5 minutos y apartarte de tu trabajo y decirle, Señor, gracias, decirle, hablar con Él, y ya eso es orar sin cesar. Orar por cualquier situación, por cualquier dificultad que estás pasando, pero tienes que construir una vida de oración como Daniel y el salmista David. Y hay muchas razones por las cuales el apóstol Pablo estaba viendo de qué manera estaba recibiendo la iglesia de los Corintios la gracia de Dios en vano, y la otra era que no ayunaban, no leían, no meditaban constantemente la palabra de Dios. Ellos estaban negando a reconocer el impacto de su pasado en el presente, y esto es clave, hermano. Iglesia, hay personas que no reconocen el impacto que puede tener su pasado en el presente. Porque todos traemos un pasado y una historia que contar, ¿verdad, hermana Camelia? Todos las tenemos. Y ese pasado, si tú no lo sueltas, si tú no lo sanas, ese pasado te va a afectar en el hoy. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia el blanco, hacia la meta, al supremo llamamiento que Dios me ha hecho, para que ese supremo llamamiento y ese propósito se cumpla en mí. Pero tengo que olvidar lo que queda atrás, porque el pasado te impide recibir o cumplir el propósito de Dios en tu vida. Juzgamos también los viajes espirituales de otras personas. Cuando tú no te sanas internamente tu pasado y tu vida emocional, siempre estás juzgando el transitar o el viaje espiritual de otras personas. Ese está ahí porque es la mano derecha del pastor. Ese está ahí porque tiene dinero. Ese está ahí. Empiezas a juzgar y a juzgar y a juzgar el viaje espiritual de otra persona, el crecimiento espiritual de otra persona. Empiezas a juzgar lo que otros hacen, su crecimiento
su llamado, su unción, su revelación, la empiezas a juzgar. Empezamos a espiritualizar los conflictos. Todo es espiritual y todo se lo responsabilizamos a Satanás. Ese es el diablo que me tiene así. Ese es el diablo que me tiene de esta manera. No, hay cosas que tú permites porque le abres puerta a ese enemigo para que te devore y te destruya. Somos nosotros mismos. Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia espiritual que llevaba una espiritualidad emocionalmente enferma. Y cuando ellos llevaban esa espiritualidad emocionalmente enferma, ya le estaban abriendo puertas al enemigo. Porque el enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él anda buscando la iglesia para devorarla, para dividirla. Por eso usted y yo tenemos que cerrarle puerta y no podemos espiritualizar todo. Hay cosas que tenemos que nosotros trabajar en nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Hasta que usted no se conozca a sí mismo, usted no va terminando conociendo a Dios. Tienes que conocerte lo mejor y lo peor que hay en ti para poder conocer a Dios. Y así, si nosotros espiritualizamos todo y nos volvemos personas que juzgamos los viajes espirituales de otros, terminamos lastimándonos a nosotros mismos y a aquellos que están a nuestro alrededor. Una persona, una iglesia que recibe la gracia de Dios en vano está atascado en su crecimiento espiritual. No avanza. Usted lo ve años en la iglesia y no avanzan. ¿Por qué? Porque no quieren asumir compromisos, porque no quieren soltar, porque no quieren comprometerse con el Señor, no aceptan el llamado que Dios le está haciendo, porque tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque hay propósito de Dios para ti. Y la Biblia dice en el Salmo 138:8 que Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Así vayas donde vayas, así te metas donde te metas, Jehová cumplirá su propósito en ti. También una persona que recibe la gracia de Dios en vano, la palabra de Dios, vive de la espiritualidad de otros. No vive su propia espiritualidad, no vive sus propias experiencias con el Señor, sino que siempre está viviendo de la espiritualidad, de la oración, del ayuno, de las palabras, el mensaje que otros te dan. No. Si Dios te llamó, es con el propósito de que tú vivas tus propias experiencias espirituales con Él, tus propios encuentros personales con Él. Porque al igual como hay grandes predicadores ungidos por el poder de Dios, igual Dios te puede promover a ese nivel. Porque para Dios todos somos iguales. Lo que pasa, la diferencia es que uno ha asumido un compromiso con Dios. Hemos asumido un compromiso con Dios. Otros que reciben la gracia de Dios en vano existen con una simple espiritualidad, y me gustó esta, que tiene un par de centímetros de profundidad. La iglesia de los Corintios era una iglesia superficial, era una iglesia de orilla, no era una iglesia de profundidad. Y ellos estaban existiendo con una simple espiritualidad que tenía un par de centímetros de profundidad. No era muy profunda en su relación con Dios. No era muy profunda en su lectura, en meditar, en orar continuamente a Dios. Era una iglesia superficial, estaban muy ocupados y desinteresados en conocer más a Jesús. Por eso en el versículo, y voy terminando el versículo 2 del capítulo 2 de los Corintios, pues Dios le dice a la iglesia, vamos a ver si sale empatando, pues Dios le dice a la iglesia de los Corintios y nos dice a nosotros en esta mañana, en el momento preciso te oí. Otra versión dice, en el momento propicio o preciso, en el momento oportuno te escuché, le dice Dios. Y en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, mi querida iglesia, Buenas Nuevas del Tocuyo, y esta palabra es para nosotros, el momento preciso es hoy, es ahora. El momento y el tiempo oportuno que Dios tiene para nosotros como iglesia es ahora. El tiempo oportuno y preciso para no seguir recibiendo la gracia de Dios en vano es ahora.
es hoy. El tiempo oportuno para recibir la salvación de Dios e impedir la condenación eterna es hoy. El momento preciso y oportuno para tú asumir el compromiso, para tú abrazar las verdades de Dios. El momento oportuno para aceptar a Cristo es hoy, no mañana. Ahora en el versículo 3, 4 y 5 del capítulo 6 de Corintios, el apóstol Pablo les enseña cómo no recibir la gracia de Dios en vano. Ya vimos cómo se recibe la gracia de Dios en vano. ¿Sí? Lo copiaron. ¿Cómo se recibe? Cuando no crees, cuando no oras. Y hay otros puntos que les di ahí. Ahora, Pablo les enseña cómo no recibir la gracia de Dios en vano. Y una de las maneras que nosotros debemos aprender en este año 2024 a no seguir recibiendo la gracia de Dios en vano es ser responsable con nuestro comportamiento. Tenemos que hacernos conscientes y responsables de nuestro comportamiento. Segunda de Corintios 6:3 dice: Iglesia Buenas Nuevas, Tocuyo, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio, Buenas Nuevas, para que nuestra familia, para que nuestra vida, el ministerio que Dios te ha entregado, no sea vituperiado, no sea desacreditado, no sea criticado. Una iglesia que no recibe la gracia de Dios en vano es una iglesia que se hace responsable de su comportamiento. Esto quiere decir que el creyente maduro piensa bien antes de actuar. Tienes que pensar lo que piensas. Si me entienden esa frase, tienes que pensar bien lo que estás pensando. Tú estás pensando tomar una decisión hoy, tienes que pensarla bien para tomarla. Entonces piensa bien lo que vas a hacer antes de actuar. Pues debes ser consciente y responsable que todas tus actuaciones tienen una consecuencia positiva o negativa. Todas nuestras actuaciones, comportamientos y acciones tienen consecuencia negativa o positiva, pero la tienen. Y la iglesia de los Corintios estaba viviendo sus consecuencias, pero negativa por su comportamiento. No era una iglesia responsable, consciente de sus propias acciones. Recuerda, iglesia, que somos carta leída por el mundo. Cada día la gente nos observa. Escuche bien y no se pierda esto que estoy terminando. No permitamos que nuestras acciones descuidadas e indisciplinadas sean otra excusa para que alguien rechace a Dios. No podemos seguir permitiendo que nuestras conductas y acciones desordenadas e indisciplinadas sean excusa o sean de tropiezos para que otros terminen rechazando a Dios. Y que me dijo un joven en la iglesia Buenas Nuevas, la Florida de Keyboard, dando una enseñanza de hijo discípulo, me dijo: pastor, esto es serio. Esto no es juego, me dijo. Esto es serio. Porque cuando usted asume una responsabilidad en su trabajo, usted la asume con seriedad. Usted la asume con responsabilidad. A usted lo llaman para un cargo y lo promueven para un cargo de embajador, político, alcalde, sea el que sea. Usted va a ser responsable y consciente de sus acciones. Usted no puede ser que no tenga un cargo político, pero tiene un cargo espiritual. Si yo estamos autorizados por Dios para ser un embajador en esta temporada. La tarea es reconciliar al mundo, mi querida iglesia, con Cristo. Reconciliar esta sociedad con Cristo. Pero no podemos permitir que nuestras acciones sean
de tropiezo para que otros sigan rechazando a Dios. Dígame, por si hay mucha gente que rechaza a Dios. Mucha gente rechaza a Dios, no quiere nada con el Señor. Y nosotros también le vamos a dar pies para que la gente siga rechazando a Dios. Que la gente hable porque quiere hablar, porque aún haciendo lo bueno, sí, la gente nos va a criticar, nos va a señalar, pero que no demos pies a que la gente tenga un fundamento para hablar mal de nosotros, para que la iglesia no siga siendo desacreditada. Por eso tenemos que, vamos a ver qué se le reveló aquí a la pastora en esta mañana. Que a veces nosotros somos colaboradores, ¿verdad? Y somos embajadores del reino. Y a veces, como dice el pastor, que haciendo lo bueno, a veces también critican y atacan a uno. Entonces quiero hacer una observación allí, porque a veces uno haciendo lo bueno, igualito hablan. A veces no tenemos nada que ver en situaciones que a veces suceden. Pero ahí es donde yo le digo a mi esposo que el diablo también es sucio y es cochino y quiere también ensuciar nuestros testimonios sin uno hacer nada. Entonces debemos también no descartar que hay un enemigo que también quiere venir a destruir nuestro testimonio. Que a veces estamos haciendo la obra, estamos haciendo todo por hacer las cosas buenas, pero viene el enemigo y usa personas que también quieren ensuciar el testimonio. Como decía él, a veces que sea el diablo que hable, mas no nosotros da pies con nuestras acciones y conductas. Y como dice la palabra también, que Dios une, ¿verdad?, a esos enemigos y los hace caer y tropezar, porque cuando no estamos haciendo nada malo, el Señor viene a nuestra defensa. Quería acotar con eso, pastor. En pocas palabras, nosotros somos seres espirituales. Y así como Dios nos usa a nosotros y usa este cuerpo para reconciliar al mundo con Cristo, el enemigo también usa personas para difamar la iglesia de Dios. El enemigo usa personas para difamar, usa personas para hablar, para destruir, para empañar. Por eso el salmista David lo dijo, y no recuerdo ahorita el salmo, pero dice: Señor, todos aquellos que quieran levantarse en contra de mí para devorar mis carnes, para dañarme y destruir el testimonio y el propósito, ellos caerán y tropezarán. Así que, mi querida iglesia, el enemigo va a usar gente para querer dañar nuestras vidas. Pero que le decía yo a mi esposa, una de las armas que nos va a ayudar para nosotros defendernos ante la difamación de otros es orar, sí, pero es mantener una vida recta delante de los ojos de Dios. Esa es nuestra mayor defensa. La rectitud, la pureza es la mayor defensa y el mejor ataque que una iglesia pueda tener. Por eso, ¿de qué manera no recibimos la gracia de Dios en vano? Cuando crecemos en paciencia. En el mismo capítulo 6, versículos 4 o 5, antes bien nos recomendamos, dice Pablo, en todo como ministros, como embajadores, colaboradores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelos y en ayunos. Esto significa que un creyente que no recibe la gracia de Dios en vano no se desespera ante los problemas de la vida, porque en su vida ha desarrollado el fruto de la paciencia. ¿Cuándo usted conoce que no está recibiendo la gracia de Dios en vano, o que está recibiendo la gracia bien, como Dios lo manda? Es cuando usted crece en paciencia. Y creo que uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Y creo que es uno de los frutos que también se nos hace difícil desarrollar, porque somos muy impacientes. Hay personas que quieren todo rápido, son impacientes, no saben esperar, les cuesta desarrollar esa paciencia.
Por eso tenemos que crecer en paciencia. Cuando usted crece en paciencia, usted no está recibiendo la gracia de Dios en vano. Usted la está recibiendo verdaderamente como Dios quiere y le agrada, porque no se desespera ante los problemas de la vida. Debemos ejercitar, mi querida iglesia, la paciencia en este 2024 para poder permanecer en la gracia de Dios. Y tercero, y termino con esto, tenemos que crecer en pureza. Segunda de Corintios 6:6, Pablo dijo: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor. En esto tenemos que crecer. El creyente que vive en la gracia de Dios es puro sexualmente, sin importar el entorno en el cual se encuentre. Un creyente que vive en la gracia de Dios es puro también moralmente, no importando el entorno en el cual se encuentre. Un hijo o hija es un hijo también. Aquel que vive en la gracia de Dios es un hijo o hija en que sus padres pueden confiar. Mis queridos adolescentes y jóvenes, esta pregunta es para ustedes: ¿será que sus padres tienen verdadera confianza en ustedes? Una persona que crece en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, es un hombre o una mujer en la cual su cónyuge puede tener plena confianza. Una persona que crece en la gracia de Dios, en las verdades de Dios, no busca una excusa para dar rienda suelta a su carne. En conclusión, mi querida iglesia, no recibas la gracia de Dios en vano, porque correrás el riesgo de hacer un mal uso de ella al pensar que la libertad que Dios nos da es una excusa para el libertinaje. Cada día debemos examinarnos para desechar cualquier pensamiento, actitud o comportamiento que nos impida ser un regalo de Dios para el mundo. Porque cuando usted no recibe la gracia de Dios en vano, usted está recibiendo un regalo valioso de Dios para su vida. Porque la palabra es un regalo. Es más valiosa que el oro y la plata, dijo el sabio Salomón. Es un verdadero regalo. Y cuando usted le da valor a esa palabra, a ese regalo, y ese regalo usted lo empieza a modelar, usted se va a convertir en un regalo para este mundo. Porque la gracia es un regalo inmerecido, pero Dios le ha placido dárnoslas. Así que recíbelo, iglesia, y dale el valor que se merece. Así que ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Dale valor al regalo que Dios te ha dado. Y algo que iba a hacer simbólicamente, pero aún no lo traje, es que iba a regalar una Biblia, porque ese es un verdadero regalo de Dios. Regalársela a alguien para que no reciba, para que reciba ese regalo que Dios tiene destinado para su vida. Pero Dios sabe, y me tocó el corazón, y le voy a regalar una Biblia a mi hermano presente que está ahí. Yo le voy a regalar una Biblia a él, porque fue el que cuando miré en la iglesia dije: le voy a dar ese regalo. Un regalo que de seguro, si él lo valora, Dios va a seguir haciendo cosas grandes en su vida. Así que, mi querida iglesia, póngase sobre sus pies